Antes de comenzar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, a encomendarnos al Señor, para que sea Él a través de su Espíritu quien nos ministre en esta mañana. Le invito a que incline su rostro y con fe ore a nuestro Padre. Señor, te damos muchas gracias porque, Padre, reconocemos tu grandeza, tu omnisciencia, Señor, tu poderío y al mismo tiempo tu gracia y tu misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros, sin necesidad alguna, Señor, de venir y ofrecer tu vida como expiación y sacrificio para perdonarnos, Señor. Pero por tu soberana voluntad te plació hacerlo, Señor, y no hay forma en la que te podamos agradecer tal acontecimiento, Señor. Glorifícate en medio de nuestras vidas, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos transforme día a día, Señor, hasta poder llegar, Señor, a poder glorificarte a través de nuestras acciones, pensamientos, Señor, y nuestros dichos. Rogamos, tú conoces en nuestro corazón que rogamos que puedas volver pronto, Señor. Pero mientras eso no acontece, Padre, que podamos ser hallados obedientes hijos tuyos, Señor, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Rogamos que esta mañana seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, el que nos ministre a través de tu palabra, Señor. Rogamos que, como en tu palabra tú lo declaras, Señor, nos des ojos para ver y oídos para oír, estar atentos a tu palabra y que cualquier distracción o sueño, Señor, pueda hacerse a un lado, con la única finalidad de glorificarte también a través de la atención a tu palabra, Padre. Gracias y te lo rogamos con un corazón humilde en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, por favor, los versículos 32 al 42. Y en esta porción de versículos llegamos a un relato muy conocido para todos nosotros acerca de la agonía de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en el huerto de Getsemaní, conforme Él lucha con la realidad de la cruz venidera más tarde, precisamente en ese día. Ahora, esto sucede el viernes a la mitad de la noche, el día mismo cuando Él fue crucificado y murió. Y conforme avanzamos en los versículos del 32 al 42, podría ser bueno que recordemos que el profeta Isaías nos dio una profecía directa acerca del sufrimiento del Mesías, precisamente en Isaías el capítulo 53. Es muy probable que algunos de ustedes lo recuerden. El profeta dijo muchas cosas acerca de cómo Cristo sería herido por nuestras rebeliones. Ahora, antes de avanzar, nada más para contextualizar, estamos estudiando la escritura y bueno, en esta mañana vamos a hacer una pausa para hablar un poco acerca de nuestro Señor Jesucristo, en específico de los días previos a su crucifixión. Quise centrarme en este relato del huerto del Getsemaní, para ser un poco más específicos. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí continuamos. Les decía yo que en Isaías, el capítulo 53, el profeta Isaías nos habló y nos dijo muchas cosas acerca de cómo Cristo sería herido precisamente por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y castigado para nuestra paz con el Señor, con Dios, que Él sufriría básicamente en nuestro lugar. Pero el profeta también dijo esto en Isaías 53, el versículo 3. Él dijo que el Mesías sería un varón de dolores, experimentado en quebranto. En los 33 años, mis hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, como Dios encarnado, como en carne humana, Él había sido constantemente expuesto a las tristezas de la vida, muy consciente de ellas, como Él estuvo consciente absolutamente de todo. No solo de lo que era visible, de las tristezas externas, de las tristezas evidentes, lo que se podía llegar a conocer, sino que lo que Él sabía, debido a que Él sabía cómo era el corazón del hombre. ¿Tú recuerdas esos pasajes en donde dice que Él sabía de la dureza que había en el corazón de los fariseos, por ejemplo, ¿no? Significa que Él no solo veía a la gente sufrir, sino que Él sentía y sabía el dolor que tenían por dentro. Él entendió la tristeza. Nuestro Señor Jesucristo entendió el dolor que va junto con un mundo caído.
un mundo que está en pecado, un mundo en enfermedad, en incredulidad, en ignorancia, en rebelión, en rechazo, en desobediencia, en sufrimiento, en pobreza, en pérdida y ciertamente en muerte. Nosotros a veces también lo vemos, ¿no? ¿Quién no ha pensado, quién no ha escuchado cuando dicen, oye, y el hambre de la gente que padece en África? Nosotros podemos ver eso y no somos ajenos. Bueno, el Señor también lo veía, lo sabía y aún más el corazón de los hombres. Él vio y sintió todas esas demandas del sufrimiento humano. Él incluso dio alivio temporal a algunas de ellas de manera física, mostrando su compasión conforme curó a algunas personas. Echó fuera demonios de ellas, resucitó a los muertos y alimentó a las multitudes hambrientas. Esta fue una especie de alivio temporal físico de las tristezas de la vida durante los 3 años de ministerio. Nuestro Señor lo vio todo y lo sintió todo. Él fue conmovido precisamente por la compasión. ¿Sabías tú, mi hermano, que el Nuevo Testamento nunca dice que Él se rió? Nunca lo menciona. Pero sí dice que estuvo triste y que lloró. Él experimentó tristeza sobre tristeza. Él experimentó la totalidad de la tristeza en las maneras en las que nosotros nunca podríamos. Solo podemos sentir nuestro propio dolor y absorber cierta cantidad de dolor, que es lo que conocemos como empatía, ¿no? El ponte en los zapatos del otro. Podemos un poco. Pero Él fue el que experimentó la totalidad de la tristeza. Él absorbió todo el dolor que estaba tanto afuera de las vidas de las personas como adentro de sus corazones, porque Él lo vio todo. Pero por mucha tristeza que tuvo, tristeza sobre tristeza, dolor sobre dolor, no hubo tristeza y no hubo dolor jamás en su vida como la experiencia registrada en estos versículos. Algunos autores lo han llamado como su última tentación y en efecto puede ser eso. Esto es tan severo, este pasaje, esta experiencia en particular de tristeza y dolor es tan severa que casi lo mata. Es tan severa que la Biblia dice que provocó que llorara con sonidos fuertes y lágrimas. Es tan severa que de hecho sudó sangre. Esta es una experiencia monumental en la vida de nuestro Señor. A la mitad de la noche en ese viernes en el que Él iba a morir. Ahora, permítame leerlo ahora sí, por favor, en sus Biblias. Comenzando en el versículo 32, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ahora, mis hermanos, Mateo describe esta misma circunstancia. Marcos lo describe, Lucas lo describe y Juan lo describió. Y el panorama completo es precisamente la suma de todas estas descripciones o relatos. De nuevo, esta experiencia de nuestro Señor en la tristeza y el dolor y sufrimiento desafía nuestra comprensión, desafía el entendimiento humano, sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. De hecho, lo acabamos de leer y creo que no muchos de nosotros nos inmutamos, porque desafía nuestra comprensión. Fuera de la cruz, mi hermano, no hay agonía más grande que jamás ha sido experimentada por algún ser que ha vivido en este mundo en forma humana. Ningún hombre jamás ha sufrido de esta manera. Esta es la segunda agonía más grande. Aquí en el huerto de Getsemaní, lo que acabamos de leer es la segunda agonía más grande que nuestro Señor experimentaría. La primera es aquella que estaba por venir en la cruz misma. Esta es la segunda gran agonía. Este es el ápice de su vida y tristeza y dolor. Este es el punto alto de sufrimiento.
Esta es la noche cuando Él espera por adelantado el beber la copa de la ira divina que será suya de manera completa en la cruz. Y de nuevo, su sufrimiento fue tan severo y la lucha es tan masiva que estuvo cerca de matarlo ahí. Este es un conflicto que es alarmante para él. Este es un conflicto que él nunca antes ha tenido. Es mucho mayor que los encuentros pasados que había tenido con Satanás. El primero, usted lo recordará, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Eso lo ve en Mateo capítulo 4, Lucas 4, Marcos 1, para ser tentado por el diablo durante un periodo de 40 días. Y durante 40 días, nuestro Señor Jesucristo nunca comió nada, ayunó. Y entonces llega Satanás y Satanás vino y dice: tienes hambre, haz comida, tienes derecho de comer, tú eres el Mesías, tienes derecho de ser aceptado y reconocido, aviéntate de la torre del templo y todo el mundo sabrá que eres el Mesías, recibirás los reconocimientos y el honor que mereces. Y por cierto, debes tener también los reinos del mundo, póstrate delante de mí y te los daré. No mentía, tenía la potestad en ese momento. En este momento aún, Satanás estaba tratando de desviarlo de la cruz. Deshazte de esta humillación, deshazte de esta privación. No necesitas ser rechazado, no necesitas morir. Puedes tener todos los reinos ahora, puedes tener el reconocimiento y la popularidad ahora, puedes tener la satisfacción ahora. No mereces privación alguna. Esa fue la primera tentación y todo estaba diseñado para evitar que fuera la cruz. La segunda vez que Satanás realmente aparece en una tentación es en Mateo versículo 16. También lo recuerdas, es muy conocido, en donde Jesús le dice a los discípulos: voy a morir. Y Pedro le dice: no vas a morir. No, Señor, no te puede pasar eso. Tal acontecimiento no te pase. Y Jesús vio a Pedro y le dice, ¿qué le dijo, mi hermano? Quítate de delante de mí, Satanás. De nuevo, el esfuerzo de Satanás por evitar que fuera la cruz vino mediante la boca de Pedro. Es muy importante que entendamos esto. Satanás siempre ha querido evitar que Jesús vaya a la cruz. Satanás no quería que Jesús fuera crucificado. Satanás no está detrás de la crucifixión de Cristo. Esto es lo último que Satanás quiere. Él quiere evitar que vaya a la cruz. En la primera tentación le ofrece todo lo que merecía sin la cruz. Mediante Pedro le dice: es una atrocidad pensar que vayas a la cruz y mueras. Y aquí en el huerto Satanás vuelve a aparecer. ¿Cómo lo podemos saber, mi hermano? Porque Lucas, el relato paralelo a lo que estamos viendo aquí en Marcos, Lucas 22, versículo 53, dice: esta es la hora de la potestad de las tinieblas. 3 artículos que se definen ahí. Esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Este es el momento específico para que Satanás actúe. Este es el esfuerzo mismo culminante de Satanás para evitar que Jesús vaya a la cruz. La experiencia que está viviendo en el huerto es la esperanza de Satanás. Y si Satanás en ese punto tiene éxito, entonces el infierno es el único lugar en el que la gente vivirá para siempre. El cielo estará vacío. La palabra de Dios no es verdad. La promesa de la salvación es una mentira y Satanás gana. Esa es la gran batalla. Y no es sorprendente que la lucha sobrepase nuestro entendimiento. No es sorprendente que la lucha fuera tan severa que Jesús dijo: mi alma está profundamente triste hasta el punto de la muerte. Te digo, lo solemos leer, me pasa, lo lees y de repente pasa desapercibido, pero si meditas un poco es lo que el Señor está diciendo. Ese es el panorama de lo que está pasando aquí. Vayamos al texto, versículo 32. Vinieron refiriéndose a Jesús y los 11. Judas ya se había ido para planear el arresto de Jesús, lo cual vendría un poco después. Jesús y los 11 dejaron el lugar donde comieron la Pascua, la mesa del Señor. En el versículo 26 dijo al final de esta tarde, que fue jueves por la noche, apenas alrededor de la medianoche, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, camino al monte de los olivos, Jesús dice: todos ustedes van a caer. Todos van a tropezar, todos van a ser dispersados, todos van a terminar negándome. Ellos no lo creen. Versículo 31, Pedro dice: moriré antes de hacer eso. Y todos los demás también decían lo mismo. Y Jesús les advirtió de precisamente la debilidad, les advirtió del peligro, les advirtió de la tentación que iba a venir. Esa fue la conversación conforme ellos se iban dirigiendo al monte de los olivos. Dice el versículo: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Este es un jardín. Ahora, este jardín pertenecía a alguien. La gente vivía en una ciudad concurrida y tenía jardines afuera de los muros de la ciudad, en las laderas de los montes. Este es
alguien que era dueño de un jardín, que se lo había dado a los discípulos y a nuestro Señor para que lo usaran. Entonces, solo como paréntesis y como anotación, aquí hay otra persona sin nombre que provee algo para el Señor. Como el hombre que proveyó el pollino de asno. ¿Se acuerda? No se nombra el nombre de esa persona. Como el hombre que proveyó el aposento alto para la Pascua. No se nombra el nombre de esa persona. Bueno, aquí hay otra persona así que provee el huerto sin nombrarse. Aquí está un hombre con un jardín y uno muy grande, como ahorita veremos, y este es un lugar que ha provisto para el Señor Jesucristo. Este sería otro seguidor de Cristo desconocido, sin nombre. Entonces llegan a este jardín, cierro paréntesis, que se llama Getsemaní, lo cual significa olivar, es decir, es el monte de los olivos. Era un lugar para escapar de las multitudes. Recuerda, estaban en medio de la Pascua, seguro en ese punto en la ciudad había más gente de lo que normalmente ya había en la ciudad. Entonces ellos van a este lugar para escapar de las multitudes en un lugar privado, un jardín privado al que podían apartarse y pasar tiempo juntos. Esa es la razón por la que Judas sabía en dónde estaban. Según Lucas, capítulo 22, versículo 39, Judas, que estaba traicionándolos, conocía el lugar, lo cual significa que era un lugar al que iban con suficiente frecuencia como para que supiera que iban a estar ahí. Ahora, este es el jardín. Cuando llegaron ahí, dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Eso es lo que les dijo. Pero eso no es todo lo que dijo. Según el relato paralelo, recordemos, los 4 evangelios mencionan este relato. Lucas capítulo 22, versículo 40, él también dijo esto: orad que no entréis en tentación. Él acaba de advertirles del peligro en el que están de apartarse. Recuerda, iban caminando hacia el Monte de los Olivos y les está diciendo: me van a traicionar, se van a dispersar, me van a negar. Él les estaba advirtiendo precisamente de este peligro en el que están de apartarse, de dispersarse, de negarlo. Y les dice: orad que no entres en tentación. Usen los medios de gracia. Entonces, deberían haber estado orando por lo que estaba por venir. Los momentos más peligrosos en su experiencia hasta este punto. Bueno, con eso como contexto, veamos la escena en la que se desarrollan estos versículos, mis hermanos. En primer lugar, vamos a ver una aflicción trascendente. Esta es una aflicción que viene a Cristo en esta hora, que realmente trasciende cualquier cosa que conoceríamos. Les voy a explicar eso. Versículo 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? ¿Por qué se los llevó? Dejó a 8 de ellos junto a la entrada, ¿sí? Recuerda, van entrando al huerto del Getsemaní, huerto provisto por alguien que no se menciona, un huerto que es muy amplio, muy grande. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque iba con los 11, deja 8 en la entrada y continúa más adentro con 3 personas. Y estas 3 personas, ¿por qué ellos? Bueno, eran líderes. Jacobo y Juan, usted recuerda, eran los que vinieron a Jesús con su madre y dijeron: ¿podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? ¿No? Habían tenido la idea de que eran los hombres principales, habían tenido la idea de que tenían una relación íntima con Jesús. Y después, bueno, claro, estaba Pedro, quien era un líder reconocido hasta donde todos sabían, era el más impetuoso, el más arrojado, ¿sí? Y no el menor de los cuales entonces era Pedro. Van juntos. ¿Y qué está pasando? Bueno, estos son los 3 líderes principales. Estos son los hombres que van a influir a los otros. Entonces necesitan aprender una lección. Es como si el Señor les dijese: vengan conmigo porque tienen algo que aprender. Y si lo aprenden, se lo pueden enseñar a los demás. Que por cierto, es básicamente lo que debemos hacer como iglesia. Discípulos que hacen discípulos. Aprender para poder enseñar de igual manera a los demás. Iban a aprender una lección, iban a aprender cuán importante es orar para poder triunfar en la tentación. E iban a aprender al no orar, ¿sí? Al caer en la tentación. Entonces, iban a aprender cómo mejor aprendemos nosotros los humanos, fracasando. Iban a aprender a partir del desastre de su falta de oración.
Entonces, el círculo íntimo va para que su debilidad pueda ser expuesta, porque estos son los que tenían tanta confianza en sí mismo que piensan que deben sentarse en la mano derecha y en la mano izquierda. Y Pedro inclusive los habría sobrepasado pensando que él era el más elevado, el más exaltado de todos ellos. Entonces se los lleva a orar. Ahora, vamos a ver algo. Si Cristo mismo necesita orar frente a la tentación, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Conforme fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, Él dependió del poder y la protección del Padre. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros, hermanos? Entonces, los tres van con Jesús. Hasta cierto punto, conforme caminan, versículo 33 dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y la palabra entristecerse es una palabra interesante. Es una forma compuesta del verbo estar asombrado. Y usted se preguntaría a sí mismo, ¿qué podría asombrar a Jesús? Él es omnisciente. Él conoce todo. ¿Qué le va a asombrar? ¿Qué lo va a sorprender? ¿Qué lo va a impresionar? ¿Hay alguna experiencia que él nunca haya tenido? ¿Hay algo que él no conoce? Bueno, la respuesta es que hay una experiencia que él nunca ha tenido y está a punto de tenerla. Ahí está el conocimiento de esa experiencia que nunca ha tenido, pero que él está a punto de enfrentar. Y él está asombrado por lo que está experimentando, porque es totalmente diferente a todo lo que jamás ha experimentado y conocido. De hecho, hace que esté angustiado. Y esta es una palabra muy fuerte que significa estar sorprendido. Esto es asombro y sorpresa en angustia. ¿Alguna vez has estado angustiado? Es ya cuando sobrepasa todo, cuando simplemente ya no puedes dormir, cuando no sabes con exactitud qué, pero te está quitando la calma. Estás angustiado, ya es un estado muy serio. Entonces, está asombrado y sorprendido ante el nivel de angustia que está sintiendo por esto. Esto es algo nuevo para él. ¿Qué era, hermano? ¿Qué estaba causando esto? ¿Acaso era el rechazo de Israel lo que lo angustiaba, lo entristecía, lo asombraba? ¿Acaso fue la deserción de Judas? ¿Acaso fue la deserción de los 11 que pronto iba a suceder? ¿Acaso fue la injusticia de los juicios falsos que vendrían más tarde en la mañana? ¿Acaso fue la crucifixión misma? ¿Acaso fue morir? ¿Qué fue lo que causó este tipo de sentimiento de asombro y de angustia a tal nivel? Bueno, fue algo más que esas cosas. Esas cosas le causaron una gran cantidad de tristeza, pero el asombro de angustia que lo cautiva ahora es algo más allá de eso. Es lo que viene al experimentar la voluntad del Padre y aceptar la función de volverse un sacrificio por el pecado. Volverse el que llevaría el pecado. Él está enfrentando algo totalmente extraño para él. Él nunca ha conocido el pecado. Él nunca ha conocido la ira de Dios. Él nunca ha conocido la separación con su Padre. Recuerda algo, hermano. Como Dios, Él no puede ser tentado. Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado. No es capaz de pecar. Como hombre, puede ser tentado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos lo dice. Y era incapaz de pecar. Como Dios no puede ser tentado, pero debido a que es Dios hecho hombre, Él puede ser tentado. ¿Puede ser tentado con éxito? No. Él es incapaz de pecar, pero Él puede ser tentado. ¿Qué estoy queriendo decir? Bueno, que su lucha no es como la nuestra. Fíjate, mi hermano. Nosotros somos tentados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Él no tenía ninguna de esas cosas. Él no tenía pecaminosidad humana. Y los que están cursando el discipulado quizá me entiendan un poco más porque lo acabamos de ver. Él no venía, su sangre no venía, no provenía desde Adán. Él no tenía esta tendencia a hacer el mal. Nada en su naturaleza era atraído a pecar. Su tentación, por lo tanto, no lo está atacando en el punto del pecado como su vulnerabilidad, como si a nosotros, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él no, lo está atacando al punto de la santidad, es decir, desde el otro aspecto. En esta tentación, Satanás está del lado de su santidad. Ahora, déjenme explicar lo que quiero decir. Nosotros luchamos porque el poder de la maldad en nosotros es tan fuerte. De ahí que dicen, oye, es que es muy buena esa persona. No, mi hermano, no hay ninguno bueno. La Escritura lo declara. ¿Será moral?
será ético, tendrá valores, tendrá educación, como quieras llamarlo, pero no es bueno, porque nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia es hacer el mal. Nosotros luchamos porque el poder de la maldad es muy fuerte en nosotros. Luchamos con el pecado porque el poder de la maldad es tan fuerte en nuestra naturaleza. Luchamos contra impulsos que siempre están presentes, ¿sí? Impulsos que no son santos. Es decir, tú no estás pensando todo el tiempo cómo hacer el bien, tú estás pensando todo el tiempo cómo hacer el mal y luchas contra ese impulso, ¿sí? No somos santos, no está en nosotros, son internos y son fuertes esos impulsos y luchamos por hacer lo correcto, por aferrarnos a la rectitud, por hacer lo justo, por obedecer. Nuestra lucha es pelear contra los impulsos fuertes de maldad que hay en nosotros. Si alguien no lucha con eso, pues no es humano, mi hermano. ¿Sí? Todos luchamos con eso. Nuestra lucha es pelear contra esos impulsos fuertes. No fue así con Jesús. Él luchó exactamente de la manera opuesta. Debido a que su naturaleza es santa, su naturaleza no es pecaminosa, la nuestra sí, por eso él luchó desde la otra área. Su naturaleza es santa, debido a su pureza sin pecado, debido a su rectitud total, debido a su amor perfecto y obediencia a Dios, a su tendencia a hacer el bien, él luchó porque el poder de la santidad era lo único que había en él. Que la rectitud era el único motivo singular e impulso de su alma santa. Es indicado de manera clara todo esto en la Escritura. Y lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera era aceptar el pecado. Ya me explico, mi hermano. Esa era la lucha. Un ejemplo hipotético y guárdese toda relación, por favor. Pero si a nosotros nos pidieran luchar contra el pecado, para nosotros sería, pues, de cierta manera natural. Es nuestra tendencia, ¿no? Pero él luchaba desde el área, desde la santidad, desde la rectitud, su alma santa. Porque el Padre le estaba pidiendo que lo que tenía que hacer era aceptar el pecado como alguien que llevaría el pecado. No como un pecador, porque él nunca pecó, pero alguien como quien llevaría el pecado. Para entonces llevar la ira de Dios por ese pecado, es decir, recibir el castigo divino. Luchamos debido a que el poder del pecado es tan fuerte en nosotros. Él luchó porque el poder de la santidad era el único poder que existía en él. ¿Cómo es posible que él se vuelva alguien que lleve el pecado y reciba la ira de Dios? El nivel de ira divina es asombroso porque nuestro Señor va a recibir eternidades de ira, mi hermano, eternidades de castigo divino. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, quiero decir que por cada pecador que el Señor Jesucristo murió, Él llevó la ira eterna de ese pecador. Ahora, hay millones de pecadores por quienes Él murió. Él llevó millones de eternidades llenas de ira. Y Él era santo, inocente, sin mancha, apartado. ¿Cómo podía hacer esto? Esa es la razón por la que la lucha era tan intensa, mi hermano. Y el versículo 34 dice, y les dijo el Señor Jesucristo, mi alma está muy triste. Perilupos literalmente es la palabra que se usa y significa rodeada de tristeza, rodeada de dolor. Peri de perímetro, de periferia. Su alma estaba rodeada de dolor. Él está inmerso en esta tristeza al punto de la muerte. Y Lucas capítulo 22 versículo 43 dice que Dios envió un ángel para fortalecerle. Un ángel poderoso vino para salvarlo cuando llegó al punto de la muerte. ¿Qué tan severo era? Lucas 22:44 dice que la lucha fue tan inmensa, la presión en su forma física fue tan grande que comenzó a sudar gotas de sangre. Ahora, hay un nombre clínico para eso, hematidrosis. Y básicamente lo que sucede es que bajo una presión inmensa, los capilares se hinchan, se inflan y explotan y la sangre sale por las glándulas del sudor. Y este es el punto máximo de presión humana. Y la angustia era tan profunda que un ángel tuvo que salvar su vida. Quedaos aquí, dice el versículo 34, y velad. Y dejó a los tres y se adentró en el jardín, yéndose un poco delante. Y Lucas 22, versículo 41 dice que se apartó a distancia de como un tiro de piedra, básicamente hasta donde usted podría aventar una piedra. Y se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora.
la hora del poder de las tinieblas, de todo el sufrimiento. Mi hermano, no somos santos, entonces no podemos identificarnos con esto o comprenderlo. De ahí que sobrepasa nuestra comprensión humana y no santa. Y algunas personas pueden llegar a pensar, bueno, espera un minuto, ¿acaso esto no muestra la debilidad por parte de Jesús? ¿Acaso esta oración de que pase de mí esta hora no muestra resistencia a obedecer a su Padre? Mi hermano, si Él no reaccionara así, nos preguntaríamos si Él era verdaderamente santo. Date cuenta, Él está luchando desde sus... Por eso te digo, si nosotros tuviéramos que estar en ese papel, para nosotros no habría mayor complejidad porque nosotros no somos santos, estamos familiarizados con el pecado, es nuestra tendencia, corre en nuestra sangre, en nuestra carne, pero Él, al ser santo y al no correr nada de lo que corre en nuestra carne por Él, esta era la única respuesta posible de una persona santa al pensamiento, a la idea, al conocimiento de lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Llevar el pecado y la culpabilidad y el juicio. Esta es la respuesta más aceptable, mi hermano, normal, esperada. No tenemos nosotros un odio perfecto hacia el pecado. Él sí, todo en su ser rechazaba por el pensamiento de la iniquidad. Él es tan puro, hermano, que ni siquiera puede ver cosas pecaminosas. Habacuc 1:13 lo dice. No nos sorprende que llegó casi al punto de la muerte. ¿Ves por qué sobrepasa nuestro entendimiento? No podemos entenderlo y comprenderlo, porque somos pecadores, pero Él era completamente santo. Por eso dice que su alma se angustió, se entristeció, la rodeó angustia y tristeza al punto de la muerte. La pérdida de sangre fue tan severa que un ángel tuvo que venir y ayudarle de alguna manera. Y eso nos lleva a un segundo punto. Hubo una súplica apasionada o una petición apasionada y decía, Abba, Padre, que significa papá o papito. Es un término, mi hermano, de conocimiento. Ningún judío jamás ni siquiera llamaría a Dios Padre, mucho menos Abba, que significa papito. Pero nuestro Señor invoca el nombre de afecto, un nombre íntimo, un nombre personal de Dios, como si estuviera rogando porque ese amor íntimo de papi lo rescatara. Y le dice, todas las cosas son posibles para ti. Y teóricamente, mi hermano, eso es verdad, eso es un hecho absoluto. Todas las cosas son posibles para el Señor, ¿cierto? No hay nada para el imposible. Es lo que la Biblia declara y lo que nosotros creemos. Él todo lo puede. No hay nada para lo que Dios no tiene el poder de hacer y el privilegio de hacer y la prerrogativa de hacer. El derecho de hacerlo. Él es Dios, Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera en toda la tierra. La Escritura dice eso. Él podría hacerlo. Podría hacer cualquier cosa, eso es verdad teóricamente, pero no es verdad en hecho. Dios no podía permitir que evitara la cruz. Cuando Él dice, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, ese es un problema. Si Él no va a la cruz, entonces tenemos serios y grandes problemas. Satanás gana, el cielo está vacío, el infierno está lleno, la Biblia no es verdad y las promesas de Dios son mentira y no hay salvación. Ahora, teóricamente Dios puede hacer lo que quiera, pero Dios ya ha afirmado que la salvación vendrá mediante el sacrificio de sangre. ¿Tú lo recuerdas? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios no puede retroceder de lo que ha dicho y mientras que Dios puede hacer lo que Él quiera, una cosa que no quiere es hacer lo que dice que nunca haría o no hacer lo que dijo que sí haría. Entonces, esto es que el Señor nunca es inconsistente en sus promesas. No obstante, la petición de nuestro Señor es clara. Sabemos lo que está en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, aparta de mí esta copa. Ahora, copa es un símbolo de la ira divina en el Antiguo Testamento. Una copa de ira la podemos ver en Salmo 11, Salmo 75, Isaías 51, Jeremías 25, Jeremías 49, Lamentaciones 4 y muchos otros lugares. Quizá no la encuentres como copa, pero la encuentras como cáliz, que es exactamente lo mismo. ¿Sí?
Entonces dice, aparta de mí esta copa de ira, quítala. Nuestro Señor se refirió a ella antes, inclusive. En Mateo capítulo 20, versículo 22, cuando estaba hablándole a los discípulos que querían ser elevados, Él dijo, ¿pueden ustedes beber de la copa que voy a beber? Juan 18, 11, Él dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, es la copa de la ira divina. Él tiene que beber de la ira de su Padre. Eso es algo que nunca antes había experimentado. Antes, en el capítulo 12 de Juan, el cual registra un tiempo antes en su vida y ministerio, el asunto de que él iba a morir surge en la plática. Él dijo, voy a morir. Se los estaba anunciando, ¿sí? E incluso él dio una ilustración de eso. Les dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, una semilla va y muere y lleva mucho fruto. Y él estaba diciendo, necesito morir para producir fruto que Dios ha ordenado. Y después él dijo esto en Juan 12, 27. Esto es antes, ¿eh? Dice, ahora está turbada mi alma. Él está comenzando a pensar en eso. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, dice nuestro Señor. Él sabía eso. Él dijo, voy a decir eso, ¿sí? Él ciertamente también lo anticipó. Y adivine qué, mi hermano, lo dijo. En la agonía de los horrores de eso, sálvame de esta hora, aparta de mí esta copa. Pero después viene su resolución. Y él dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Al final, eso es lo que siempre dijo. Él dijo una y otra vez, yo solo hago lo que el Padre me dice, me muestra, desea de mí lo que veo desde que hace el Padre. Solo sigo su dirección. Por eso es que cuando él tenía 12 años, ¿recuerdas lo que dijo cuando estaba en el templo hablando? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bueno, en los horrores de esa lucha agonizante, él empieza a pensar en los discípulos. Y si meditas un poco en eso, eso es asombroso, mi hermano. No dejemos a un lado que él está entristecido, angustiado, sin exagerar las palabras que él dijo, al borde de la muerte, hasta la muerte. Ese era el punto en el que él estaba. Pero justo ahí en ese punto en donde él estaba tan angustiado que su cuerpo empezó a sudar sangre. O sea, imagina ese escenario, hermano. Él está justo ahí, él empieza a pensar en sus discípulos. Vamos a ver un tercer punto que es precisamente la exhortación de afecto. Fíjate lo que dice el versículo 37 ahí en Marcos. Vino luego y los halló durmiendo. Regresa el Señor Jesucristo después de esta oración y en esta experiencia regresa a estos tres, a Pedro, Jacobo y Juan, y dijo a Pedro, Simón, siempre lo llamó por su nombre viejo cuando actuaba como su hombre viejo, ¿no? Entonces, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Están durmiendo? Y podríamos pensar, bueno, fue un día largo, fue una noche larga, pues déjalos dormir, ¿no? Comieron mucho, están cansados, caminaron mucho desde el monte y simplemente lo estaban esperando y no saben lo que está pasando. Eso es lo que podríamos pensar, ¿no? Bueno, se durmieron porque están ignorantes. El Señor sabía lo que venía, ¿sí? Inmediatamente después de ahí, ellos no, dices, bueno, pues por eso se durmieron, es normal, uno se cansa, come, camina y pues lo que deseas es dormir, ¿no? Bueno, Lucas, de hecho, añade algo que es muy útil que nosotros conozcamos. Estaban durmiendo, Lucas añade que dice que fue a causa de la tristeza. Por eso dormían los discípulos. Las cosas no estaban saliendo como querían que saliera. Date cuenta, ellos estaban esperando al Mesías, pero ¿en dónde estaba el reino? ¿En dónde estaba toda la gloria que esperaban? Y ahora hay un traidor entre ellos que ha salido ahora mismo a hacer su obra, a traicionarles. Ahora se les ha dicho que van a huir. Jesús, su maestro, les acaba de decir que se van a apartar, que van a dispersarse, que van a negarlo.
La nación se ha vuelto contra él, contra su maestro. Los líderes lo odian, lo quieren muerto. Él ya pronunció, inclusive nuestro Señor Jesucristo ya pronunciando un juicio contra Israel. Dijo: el templo entero va a ser destruido, ninguna piedra va a quedar encima de otra. Esto no es lo que esperaban los discípulos. Entonces estaban tristes. Y Lucas agrega: estaban durmiendo a causa de la tristeza. ¿A poco no dormir es un tranquilizante, mi hermano? ¿No es cierto eso? ¿Alguna vez te has quedado dormido cuando simplemente quieres escapar? ¿Cuando la angustia te sobrepasa? ¿Cuando la tristeza te contamina? Y no encuentras salida y lo único que quieres es dormir y duermes. Bueno, la tristeza los va a dormir y sus tristezas eran excesivamente pesadas. Pero nuestro Señor les da una advertencia en el versículo 38. Ahí en Marcos les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. No entienden el peligro en el que están, les dice el Señor. Manténganse alerta y oren. Esa es una lección antigua que ya les había dado. Tú recuerdas en la oración modelo: no nos metas en tentación. De nuevo, Mateo 6, Lucas 11, muchas veces en el Nuevo Testamento. Velad y orad, estén alerta. Las buenas intenciones, mi hermano, no son suficientes. Nuestro Señor nos da esta lección simple: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿cuál es el punto de esto, hermanos? Bueno, el punto es este, y esto es algo tan profundo de entender. En medio de la agonía más consumada de su existencia entera como un ser eterno, Él está preocupado por estos hombres. Ahora, ese es el tipo de sumo sacerdote que nosotros necesitamos, ¿cierto? Un sumo sacerdote comprensivo, misericordioso, compasivo, quien en medio de una lucha cósmica, hermano, cósmica, sobrenatural, de proporciones épicas. O sea, de proporciones épicas. Su muerte marcó un antes y un después para nosotros, pero es una lucha sobrenatural, incomprensible para nosotros. En medio de esa agonía, en medio de ese suceso, Él interrumpe su oración y sale porque está preocupado por la vulnerabilidad espiritual de sus amigos, de sus discípulos. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, solo en caso, mi hermano, de que se preguntara si al estar ocupado Jesús en sus actividades se olvida de nosotros, ya no se lo pregunta, hermano. No importa cuán intensa sea la lucha, Él lo tiene a usted y a mí en su corazón. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras? Bueno, de regreso al versículo 36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y no era así de simple como lo acabamos de leer, hermano. Él no lo dijo en 6 segundos. Él repitió esas palabras agonizando quizás por un periodo prolongado de horas o de tiempo. Pero él regresó a orar esa misma oración. Él solo interrumpió la oración porque estaba preocupado por ellos. Al volver, todavía preocupado, él deja de orar otra vez, sale de esta lucha inmensa y otra vez los halló durmiendo. ¿Por qué? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y cuando les preguntan, ¿duermen? Pues no saben qué responderles, lo que dice el versículo. Y me imagino que no hay excusas. ¿Qué podían decir ellos? Y después él regresó a orar un poco más y dijo lo mismo otra vez. 3 veces derramó su corazón diciendo: aparta de mí esta copa. Y eso es increíble. Su oración solo fue interrumpida debido a su compasión. Este es un gran sumo sacerdote que se preocupa por nosotros. Entonces, vemos la aflicción, vemos la petición, vemos la exhortación y hay una consideración final que viene en los últimos 2 versículos. Simplemente llamémoslo sumisión. Él cede a la voluntad del Padre en cada uno de esos 3 ciclos de oración. Cada vez que él dijo: aparta de mí esta copa, él cede al Padre. Pero finalmente sale triunfal. La última tentación se acabó. Él está determinado de manera triunfal, majestuosa, sin vacilaciones,
sin duda, sin sombras. Él está determinado para hacer lo que su Padre le ha pedido que él haga. Él va a la cruz. Versículo 41, a la mitad dice que él dice, basta, basta, basta. La tentación se acabó, la lucha terminó, la oración se acabó, la respuesta a mi oración es clara. Y él dice, la hora ha venido. La hora ha venido. Lo que quiere decir con eso es que ahora está aquí, está presente la prueba. Él dice, he aquí, el Hijo del Hombre está siendo entregado en manos de los pecadores. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, me imagino otra vez el escenario. Estaban arriba, en la subida del monte de los Olivos. Había un grupo que venía formado por los líderes, el Sanedrín de Israel, naturalmente, a quienes lo perseguían y lo acusaban, y otros dignatarios y seguidores de la religión judía. Estaba la policía del templo, que básicamente eran los que supervisaban a las multitudes, que no se fuera a salir de control. Y después había un grupo de romanos que podía ser tan grande como de 600 soldados. Pudieron haber habido 1000 personas fácilmente subiendo por el monte con antorchas. Él lo ve, miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Cómo saben en dónde estamos? ¿Cómo sabrían en dónde estamos en este jardín privado en medio de la noche? ¿Cómo lo sabrían? Bueno, Judas, por eso lo traicionó. Él los llevó ahí. ¿Sí? Ahora, el énfasis en esa afirmación dice, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Está el énfasis en la palabra pecadores. Esto es lo que hizo que la lucha fuera tan inmensa. ¿Cómo es que él podía ser entregado a pecadores? ¿Cómo es que Dios permitiría que él fuera entregado a pecadores y que lo mataran? Todo esto era tan extraño a todo en él. Ese era precisamente el asunto con el que él luchó, pero él entra triunfalmente y en el versículo 42 ahí en Marcos dice, levantaos, se acabó su sueño, levántense del suelo, la copa está en su mano y él no está temblando, hermano. Él se pone de pie con sudor sangriento, recuerdas, estaba sudando sangre, no es como que se le quitó y ya por arte de magia, él estaba sudando sangre, él estaba empapado, su rostro exhausto, mojado, su ropa, él está ensangrentado, pero no derrotado. Y él da la orden triunfal, levántense, vamos. Y él no quiso ir por atrás, él no quiso escapar, él quiso ir directamente hacia ellos. Juan 18 registra lo que pasó, él fue directo a ellos. Dice, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ahora puedo ver a Judas subiendo por el monte entre todos los que venían. El versículo 43 describe a Judas guiando al grupo, a la multitud, las espadas, los palos. ¿Por qué? Porque todos tenían miedo de que si las multitudes en Jerusalén se enteraban que iban a arrestar al Señor Jesucristo, hicieran un tipo de revolución masiva para proteger a Jesús. Por eso es que llevaban espadas y palos y necesitarían fuerza para controlar ese alboroto. Y aquí venían a Jesús con espadas y palos. Los romanos están incluidos. Juan nos dice, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y todos los oficiales. ¿Y quién los guiaba? Judas. Jesús no va por otro lado. Él los confronta. Él les dice, según Juan 18, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy. ¿Y sabes qué pasó, mi hermano? Todos se cayeron al suelo cuando él dijo yo soy. Todos ellos, tantos como 1000 de ellos cayeron en el polvo simplemente por el sonido de su voz cuando él dijo yo soy. Se arrastraron y se levantaron de regreso y él lo dijo por segunda vez. Él es triunfal, él es majestuoso, pero los discípulos no fue así. Van a huir por sus vidas, no preparados, sin oración, sin preparación. Entonces, en determinación triunfal, él va a enfrentar a su traidor, va a enfrentar a los enemigos religiosos del judaísmo y a los soldados romanos y al resto de la multitud que estaba ahí. Ahora, el resto de la historia de este momento tan crítico para nosotros, lo vamos a ver el próximo domingo. Pero antes de que lo hagamos, solo quiero cerrar con una pregunta muy importante y contundente. ¿Qué fue lo que causó que Jesús saliera con esa sumisión triunfal? ¿Por qué dijo él, iré a la muerte? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué aceptó esto de Dios? La respuesta, mi hermano, viene en Hebreos capítulo 5, versículo 7,
donde el escritor de Hebreos mira hacia atrás, ¿sí? Ahí lo que Hebreos está relatando es un vistazo hacia atrás a justo este momento que estamos viendo en el Getsemaní. Y dice esto: en los días de su carne, en los días en los que Cristo estuvo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Muy bien, esto fue en el jardín, escuche esto: al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa eso? Él se encomendó a Dios, al que podía salvarlo de la muerte, y lo haría porque Él era santo. En otras palabras, Jesús confió en la promesa de la resurrección. Dios lo salvaría de la muerte. Él no evitaría la muerte. Que pase de mí esta copa, ¿recuerdas? Fue lo que el Señor Jesús oró 3 veces, que pase de mí, pero Él no evitaría la muerte. Dios no evitaría su muerte, Dios no pasaría de la copa, pero Él lo salvaría de ella, de la muerte. Esto es un reflejo del Salmo 16, versículo 10. Es una afirmación profética, porque aún no ocurría, acerca de Cristo, que dice esto: no dejarás que tu santo vea corrupción, sino que le mostrarás el camino de la vida. La promesa de la resurrección, que su cuerpo no se corrompería en esa tumba, sino que sería resucitado. Entonces, con súplicas y con gran clamor y lágrimas, él oró al que podía salvarlo de la muerte, que lo oyó porque él era el santo. Y en ese domingo por la mañana lo resucitó de los muertos. Romanos 1, 3 y 4 dice: el Padre lo resucitó, declarando así que era el Hijo de Dios con poder mediante la resurrección. Dios lo resucitaría porque Él era el santo. Fue la confianza de nuestro Señor en la promesa de la resurrección de su Padre, Salmo 16, y el poder de la resurrección del Padre que lo capacitó para aceptar esto precisamente de Él, que ir a la cruz y ver más allá de su propia resurrección. Y gloria a Dios porque Él vive. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque reconocemos nuestra ignorancia, Padre. Reconocemos nuestra negligencia al estudiar tu palabra, Señor. Y agradecemos que seas tú, por medio de tu Espíritu, el que, Señor, nos muestra y nos ayuda a reflexionar acerca de todo lo que tú hiciste por amor a tu Padre, Señor, y por amor a la voluntad soberana de tu Padre, y por amor a nosotros, Señor. Permítenos obrar en correspondencia a esto, Señor, y obedecerte, Padre, y hacer tu voluntad, Señor, porque el alumno no será mayor que su maestro, Padre. Y si tú sufriste todo este tipo de aflicciones, Señor, nosotros también, y con gozo confiando en ti, Señor, a través de tu palabra, podemos afrontar todo. Gracias, mi Dios, por todo lo bueno que eres con nosotros, tu gracia y tu misericordia que abundan todos los días. Glorifícate en medio de todo, Señor, y toma toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.